Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy es lunes 25 de agosto de 2025 y hace solo unos días el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha organizado un concierto en Pyongyang que ha sido retransmitido por la televisión norcoreana para honrar a los soldados norcoreanos que acaban de regresar de Rusia después de combatir a las fuerzas ucranianas en la ofensiva de Kursk, y para honrar a los caídos en esta operación. A este concierto pues fueron invitadas las familias de los militares norcoreanos fallecidos. Al mismo tiempo, pues, se han publicado fotos sobre la participación norcoreana en la guerra de Ucrania. Hasta ahora apenas se tenía información sobre esta participación. Los ucranianos habían publicado algunas fotos que según ellos eran de militares norcoreanos combatiendo en Kursk, pero que eran muy difíciles de interpretar. Y en enero de este año de 2025, los ucranianos presentaron a dos hombres que según ellos eran prisioneros norcoreanos, capturados por el ejército ucraniano. Aparte de eso, lo único que había era mucha especulación sobre el número de hombres que Corea del Norte había enviado a Kursk y sobre las pérdidas que habían sufrido. Vamos a contextualizar un poco este asunto. Esta intervención tuvo lugar en el marco de un pacto de asistencia mutua firmado por Rusia y Corea del Norte en la primavera del año pasado. Un pacto que comprometía a cualquiera de las partes a intervenir de forma efectiva en auxilio de la otra si su territorio era atacado. En agosto de 2024, los ucranianos lanzaron una ofensiva sobre el Oblast, la provincia rusa de Kursk, y ocuparon varios cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso, reconocido internacionalmente como tal, por lo cual este pacto de asistencia mutua se activó y Corea del Norte envió fuerzas militares a Kursk para colaborar en la defensa de esta provincia rusa contra la ofensiva ucraniana. Ni Rusia ni Corea del Norte informaron sobre el número o la naturaleza de estos efectivos. Pero según todas las estimaciones, pues ascendían a unos miles de hombres. Y tras las fotos publicadas por el gobierno de Corea del Norte, pues podemos constatar que se trataba de infantería ligera que combatió como tal. Como es sabido, esta batalla de Kursk terminó con la victoria rusa. Después de permanecer en territorio ruso durante unos meses, las tropas ucranianas no solamente fueron rechazadas, sino que los rusos entraron en la vecina provincia ucraniana de Sumy y ocuparon varios pueblos en ella. Después de la victoria rusa, pues el gobierno ruso agradeció a Corea del Norte su colaboración. Esto convierte a Corea del Norte en el único país cuyas tropas han intervenido oficialmente en el conflicto de Ucrania, aparte de Rusia y Ucrania, por supuesto. No quiero decir el único país cuyas tropas han intervenido. Digo, el único que ha reconocido oficialmente
la intervención de sus tropas, porque Corea del Norte, antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pues apoyó a Rusia de muchas maneras. Fue el primer país que yo sepa en reconocer la anexión de Crimea por Rusia, que se produjo en 2014. 2 o 3 años después, Corea del Norte reconoció que Crimea era territorio ruso. Como digo, creo que fue el primer país en hacerlo. También reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk cuando se separaron de Ucrania. Y esto motivó la ruptura de relaciones entre Kiev y Pyongyang. No es que estas relaciones fueran muy intensas anteriormente, porque Corea del Norte es uno de los países más aislados y sancionados del mundo. Esto dificulta mucho sus relaciones internacionales. Pero entre los países que mantienen relaciones internacionales positivas con Corea del Norte están China y Rusia. Por si fuera poco, pues Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo que poseen armamento nuclear. Desde que terminó la guerra de Corea en 1953, no ha habido un tratado de paz entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Y fuerzas norteamericanas considerables permanecen en Corea del Sur. Por lo tanto, Corea del Norte ha invertido muchísimo en su defensa. Posee uno de los mayores ejércitos del mundo relativo a su población. Cuenta con aproximadamente 1 millón de hombres. Pero este ejército no ha tenido ninguna experiencia de combate desde 1953, desde que terminó la guerra de Corea. Y enviar soldados a la guerra de Ucrania, a Kursk, pues les ha permitido adquirir esta experiencia. En las fotos publicadas, pues se ve a soldados norcoreanos actuando como operadores de drones y manejando equipos de radio rusos, también utilizando otro material ruso, aunque también se les ve empleando material propio, como los lanzacohetes modelo 75, que son del tiempo de la Guerra Fría y de fabricación china. Misiles antitanque Bulsa, que son de fabricación norcoreana. Además de enviar soldados, se cree que Corea del Norte, como hemos dicho, es un país armado hasta los dientes, vendió a Rusia una gran cantidad de munición de 155 milímetros, de la que el consumo pues ha sido grandísimo, tanto por parte de Rusia como de Ucrania, desde el principio de la guerra. También hay alguna evidencia de que los rusos han utilizado piezas de artillería autopropulsada de fabricación norcoreana. Este grado de colaboración no lo ha alcanzado Rusia con ningún otro país. Tenemos que Irán ha prestado una ayuda muy valiosa a Rusia, porque Irán es un país que fue pionero en la construcción y el uso de drones militares, ya desde los años de la guerra contra Irak, en los años 80. Facilitó a Rusia su modelo de misil, el Shahed, que después de ser modificado por los rusos, ahora es llamado Yeran, y que es extensivamente utilizado en los bombardeos estratégicos contra objetivos ucranianos. Bielorrusia, otro aliado cercano de Rusia,
le facilitó su territorio, que fue utilizado como plataforma en la invasión de Ucrania en 2022. Pero ni Bielorrusia ni Irán enviaron soldados a luchar junto a... Tampoco lo hizo China, que es un valiosísimo aliado de Rusia. La principal aportación de China ha sido impedir que la economía rusa se hundiese ante la avalancha de sanciones y otras medidas como el bloqueo de sus fondos soberanos, impuesta por los países occidentales a partir de febrero de 2021. Pero China no ha, oficialmente, no ha enviado a Rusia ningún material militar, aunque sí materiales de los llamados materiales de uso dual, que pueden ser empleados como componentes de armas o como componentes de maquinaria y aparatos de uso civil. Es muy posible que los soldados de Corea del Norte que participaron en la batalla de Kursk perteneciesen a las fuerzas especiales y que fuesen voluntarios, porque tras su regreso, el líder supremo, Kim Jong-un, les ha concedido una condecoración llamada la Medalla a los Héroes de la Patria o algo así, que tiene un gran valor en Corea del Norte. No solo les facilita los ascensos, sino que les concede un gran prestigio social y les da ventajas como el ingreso en el Partido de los Trabajadores de Corea, acceso a beneficios económicos. Según las imágenes que hemos visto donde Kim Jong-un visitó un muro, un memorial con las fotos de los soldados caídos en combate, pues podemos estimar que las bajas mortales sufridas por los norcoreanos pues son aproximadamente 100, un poco más de 100, 101, 104 según distintas estimaciones. Esto está muy por debajo de algunas cifras publicadas por la parte ucraniana y de las estimaciones de la inteligencia de Corea del Sur, que son de unas 600 bajas mortales. Pero las Corea del Norte es un país donde apenas hay extranjeros y que sobre el que es muy difícil obtener información o en el caso de que se obtenga alguna información es imposible verificarla. Está claro que las fotos publicadas son un reportaje, muestra lo que el gobierno de Corea del Norte quiere mostrar. Pero es prácticamente lo único que hay. Entonces podemos dar por terminado el capítulo de la intervención de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. Pues, yo creo que dependerá en gran medida de lo que hagan los ucranianos. Los ucranianos por razones de relaciones públicas y quizás porque quieren conquistar algún territorio ruso para utilizarlo como moneda de cambio en una posible negociación de paz. Los ucranianos, como digo, tienen gran interés en llevar la guerra a territorio ruso, en realizar ofensivas en territorio ruso, aunque la más ambiciosa de estas ofensivas, que fue la de Kursk, pues terminase mal para ellos y les hiciese gastar recursos que habrían sido mejor empleados en otros lugares. Sí,
los ucranianos pensaban que los rusos iban a considerar como una afrenta intolerable que una parte de su territorio estuviese ocupada por Ucrania y que iban a lanzar a la batalla de Kursk todo lo que tuviesen disponible, descuidando otros frentes, pues se equivocaron, porque los rusos reaccionaron con calma y sangre fría. Continuaron su ofensiva en Donetsk y en otros lugares, destinando a Kursk solamente los recursos imprescindibles para contener la ofensiva ucraniana. Y después se tomaron su tiempo para ir desgastando al ejército ucraniano y poco a poco ir recuperando el terreno que habían ocupado. Se especula mucho con que Corea del Norte puede haber enviado o enviar en un futuro próximo soldados para proteger la frontera entre Rusia y Ucrania. De esta forma los rusos que ahora protegen esta frontera quedarían liberados para ser utilizados en otros lugares. Y también se dice que han enviado zapadores para desminar la parte de la región de Kursk que estuvo en su día ocupada por los ucranianos, donde todavía quedan campos de mina. Pero todo esto es especulación. Solamente el tiempo dirá cuál es el próximo episodio de la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, pues por favor denle al botón correspondiente, y si no están suscritos a mi canal y quieren hacerlo, pues sean ustedes muy bienvenidos. Hasta la vista.